Bueno, seguimos con los conceptos básicos. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es programación o codificación. Dice que es la acción o el proceso de escribir programas de computadora. Y esto envuelve actividades como el análisis, el desarrollo, el entender, el generar algoritmos, el verificar los requerimientos de los algoritmos, etcétera, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo de dos tipos de código, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el código compilado. Por ejemplo, aquí, si yo abro aquí la calculadora, nada más que necesito aquí encontrar... ¿dónde está? Bueno, no me dio acceso aquí. Quería ver dónde estaba la calculadora para que ustedes vieran que si nosotros la abrimos, por ejemplo, con un bloc de notas, vamos a ver algo parecido a lo que está aquí. Porque no es algo que debamos de abrir con el bloc de notas. Entonces lo que vamos a ver aquí es que los bytes trata de asignarle un carácter, pero como son instrucciones, pues entonces se encuentra caracteres muy raros y los trata de traducir a ASCII o ANSI. Entonces por eso lo vemos así. Este es un código compilado en el que ya tenemos el ejecutable y no tenemos acceso al código fuente. Mientras que en un lenguaje interpretado, por ejemplo aquí PHP, nosotros podemos ver el código fuente. Esa es la diferencia, porque el código es interpretado como lo va leyendo, ¿no? Entonces se crean las instrucciones en ese momento. Entonces aquí dice que algunos lenguajes, por ejemplo C++, requiere que el código sea compilado, o sea traducido a binario antes de que nosotros lo podamos ejecutar. Y otros, como por ejemplo PHP o JavaScript, Python también, son interpretados, lo cual significa que son traducidos de manera separada cuando el programa es ejecutado. Dice, what does program look like? Ok, sí, miren, así es como se ven algunas instrucciones en algunos lenguajes diferentes. Por ejemplo, en PHP, para imprimir un hola mundo, nosotros ponemos echo y hola mundo entre comillas. En JavaScript hay diferentes maneras. El alert es el que nos despliega una ventanita de alerta, y aquí estamos poniendo esta cadena hola mundo, que es lo que va a desplegar. En Python, aquí nada más esto tendría que ser en minúsculas. Aquí se nos pasó. Print en minúsculas y luego utilizamos los paréntesis y aquí tenemos nuestra cadena hola mundo. Entonces, si se fijan, la mayoría de los lenguajes son muy sencillos la manera para desplegar. Aquí tenemos Java, que es un poquito más complejo. Tenemos que usar la palabra system.out.print y después el mensaje, o println si queremos imprimir un salto de línea al final. Entonces aquí están las diferentes instrucciones para hacerlo. En Java adicionalmente pues tiene que estar dentro de una clase y tiene que estar dentro del método main, que es el primer método en ser ejecutado. Entonces sí hay algunas diferencias aquí. Este es un ejemplo nada más de cómo sería la instrucción para diferentes lenguajes. ¿Cómo escribimos un programa? Tenemos que decidir cuáles son los pasos que se necesitan para completar la tarea. Es decir, aquí está en mayúscula, como que estuviera gritando, pensar. Pensar es un paso muy, muy, muy importante que no podemos saltarnos ese paso. Muchas veces nos lo saltamos y queremos hacer las cosas a prueba y error, y eso es un generador de bugs. No lo hagan. Traten de resolver primero de manera... ustedes son ingenieros. Tienen que buscar ese ingenio de cómo van a resolver algo y después codificarlo. No al revés, no codificarlo y estar a prueba y error. En algunos casos a lo mejor sí funciona, pero vamos a tratar primero de pensar cómo vamos a resolver el problema. Y vamos a escribir los pasos, probablemente el pseudocódigo,
probablemente usando diagramas de flujo o probablemente directo, O sea, ahorita vamos a empezar primero con pseudocódigo, pero van a llegar a un punto en el que a lo mejor ya directamente se pueden ir a escribirlo a código, pero previamente ustedes pensaron cómo lo van a resolver. Dice aquí que después lo vamos a traducir a un lenguaje de programación. Vamos a ejecutar el programa y muy probablemente olvidaron algo. O muy probablemente una operación no salió como con el resultado esperado. Entonces ese proceso se llama debug, que es quitar los errores. Vamos a quitar los errores que sea necesario quitar hasta que nuestro programa quede completo. ¿Ok? Los elementos básicos de un programa son las variables, que son referencias o nombres donde nosotros guardamos cosas. Por ejemplo, vamos a hacer la variable nombre y dentro de nombre vamos a guardar Juan o Pedro, o dentro de la variable edad vamos a guardar 30. Es decir, de manera sencilla, identificable, vamos a guardar información, y ya que el lenguaje se encargue de cómo lo va a guardar en memoria, cómo lo va a almacenar, para que nosotros de manera sencilla guardamos y de manera sencilla hacemos referencia a ellas. Después vamos a tener instrucciones también, comandos, vamos a tener una sintaxis, que es la manera en la que los comandos deben de ser estructurados. Vamos a tener ciclos. Los ciclos es un regalo de la programación, porque anteriormente usábamos algo que se llamaba goto, que era para regresarte a una línea, para poder estar haciendo la lógica de esa manera, pero ahora tenemos unos ciclos que les voy a explicar posteriormente, que podemos utilizar para estar repitiendo piezas de código. Vamos a tener también expresiones de decisión, en la que nos vamos a dar cuenta de que si algo tiene un valor esperado, para que se ejecute cierta instrucción o se ejecute una instrucción diferente en caso de no ser así. Vamos a tener las funciones, que es otro regalo de la función, de la programación, que son elementos o piezas de código que nosotros podemos estructurar, o que podemos organizar para hacer nuestro código mucho más entendible. ¿Ok? Bueno, la descripción de cada uno de estos aspectos yo creo que se las daré en el siguiente video.